Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Tenemos mucha información, ratito vamos a hablar de qué está pasando con el bolsillo, cuáles son los consumos que vienen para atrás dada la escalada de precios y el ajuste en el bolsillo del consumidor. También vamos a hablar de qué está pasando con los depósitos en dólares y en pesos. Había cuenta rumores, versiones que circulan en el sistema financiero y que son alentadas en algunos casos por algunos dirigentes políticos, como el expresidente Macri, ¿no?, que salió a hacer una advertencia con los depósitos en dólares, así que vamos a explicar qué está pasando con eso. También la interna de Juntos por el Cambio que está que arde, atención porque salieron con todo el espacio de Bullrich, con todo contra Larreta y el uso del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a contar cómo escala esa interna y qué decir de la del Frente de Todos. La verdad que pocas veces se ha visto una falta de respeto a la investidura presidencial dentro de un gobierno del peronismo como le está sucediendo a Alberto Fernández. Ahora van a ver lo que dijo Sergio Berni de la figura del presidente. Traidor fue la frase menos fuerte de Berni, que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un hombre clave en el armado del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof. Pero vamos a arrancar con la cumbre de esta tarde entre Biden y Alberto Fernández, una reunión muy buscada por el presidente Alberto Fernández, una foto que estuvo buscando durante toda su gestión y que en este momento, en esta coyuntura, tiene una connotación que va más allá de lo protocolar o la interna chiquita que puede usar Alberto Fernández diciendo, bueno, tengo la foto con Biden, y eso me posiciona internamente dentro del Frente de Todos, dada la contienda que hay por que el presidente no se baja de su candidatura presidencial, sino que tiene un efecto concreto, que es que está también el ministro de Economía en Washington, Sergio Massa, y están buscando contrarreloj en una negociación con el Fondo Monetario a ver cómo se pueden soltar dólares para la Argentina, dado el impacto de la sequía que está implicando 20.000 millones de dólares menos de ingreso del sector cerealero para la Argentina este año y es muy difícil de compensar. Y sobre todo la información que tengo y la vamos a compartir con Javier Calvo es que al menos lo que están buscando es que Washington, Biden, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, intercedan ante organismos multilaterales donde Washington tiene un peso crucial, el Banco Mundial, el BID y otros organismos de financiamiento, para ver si se puede incrementar el financiamiento neto este año para la Argentina. Y el otro punto clave es ver si se puede conseguir dar vuelta la ecuación del préstamo con el FMI este año. El año pasado el FMI desembolsó 5.000 millones de dólares más. Esto es una reunión, así que no cuenta. Esto fue en la Cumbre de las Américas, fueron 3 minutos de pasada. Después vamos a contar, no me quiero desviar del tema. La única reunión con Biden de Alberto Fernández es esta, que va a ser una reunión de 1 hora con todo el protocolo y demás. Hasta ahora las que tuvo Alberto Fernández fueron cruces en pasillos o en una foto como esa que estamos viendo. Pero más allá de la figura de Alberto Fernández, digo, es clave acá Massa y Janet Yellen en la negociación, a ver si el Tesoro interviene en los organismos multilaterales y en el Fondo Monetario para dar vuelta, vuelvo al tema que quería contar, de la ecuación de los dólares con el FMI. El año pasado el FMI desembolsó 5.000 millones de dólares más de los que la Argentina le tuvo que pagar al FMI y eso implicó que a fin de año el gobierno terminaba, el Banco Central, con reservas netas, dólares contantes y sonantes, de casi 8.000 millones de dólares, cumpliendo las metas de reserva con el FMI. Obviamente para eso también sumó mucho el Soja 2 que se hizo en diciembre. Este año la ecuación es distinta. Hay que pagarle 4.000 millones de dólares más de lo que el FMI tiene programado desembolsar a la Argentina. Entonces la Argentina está en una situación muy crítica. Está sin reservas en el Banco Central, está con el shock de la sequía, 20.000 millones de dólares menos, y además le tiene que pagar 4.000 millones de dólares más al FMI de lo que el FMI tiene que desembolsar. Para que tenga una idea, en lo que va del año, la Argentina le pagó neto al FMI 3.300 millones de dólares.
Por eso las reservas del Banco Central, las reservas reales, las netas, las como mide el FMI, a ver, díganme cuáles son las metas de reservas, son las reservas netas, las que mide el FMI, hoy están en 2.000 millones de dólares. Pero ¿por qué el Banco Central vino vendiendo en el mercado cambiario en lo que va del año 3.000 millones de dólares para pago de importaciones que se autorizaron a fines del año pasado? Porque hubo que pagarle 1.000 millones de dólares a los acreedores privados por los bonos reestructurados por Guzmán y porque hubo que pagarle al FMI 3.300 millones de dólares del préstamo. Entonces se da la situación insólita que la Argentina está sin dólares en la reserva, con un riesgo de una devaluación que está reflejada en una brecha cambiaria de casi el 100%, con una inflación del 100%, y hay que pagarle más dólares de lo que el FMI desembolsa en este año crítico. Bueno, esa ecuación es la que va a tratar de dar vuelta a Massa. Me dicen que en el Ministerio de Economía que el FMI accedería ya en principio que no sean 4.000 millones de dólares lo que se le pague este año al fondo, sino 1.900 millones de dólares, es decir, 2.000 millones de dólares se aliviaría de esa cuenta, pero la clave ahí es ver si se puede hacer una redefinición, que es muy difícil en el directorio del fondo, pero el Washington tiene un peso decisivo, en el cual la Argentina salga empatado este año con el FMI y de esa manera se ahorre de pagarle 4.000 millones de dólares que obviamente presionan sobre la situación económica. ¿Qué información tenés, Javier? Mira, la información es que el objetivo, como vos contabas, Maxi, de la delegación argentina es una ayuda económica clave para la Argentina, para lo que resta de este año, para lo que resta del mandato de Alberto Fernández, clave. Por eso es importante, la delegación argentina se vanagloria de la importancia de la reunión por los interlocutores que va a haber, no solo Biden a solas con Alberto Fernández, a partir de las 15:45 hora argentina, es una hora antes en Washington, sino por la presencia sobre todo de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Y de alguna manera hay que ver ese optimismo, lo importante que es Argentina, que se sientan las principales autoridades de Estados Unidos acompañando a Biden. Es que Estados Unidos está preocupadísimo por la situación argentina, preocupadísimo por los números argentinos y por lo que ya les han trasladado de alguna manera de las necesidades financieras argentinas, que no solamente tienen que ver con que se va a poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, sino esto que vos explicabas de la ayuda de Estados Unidos para la Argentina, para que desde los organismos financieros internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, así se dice, Banco Mundial, y además desde el Fondo Monetario se tenga piedad con la Argentina por el tema de la sequía, por el tema de la falta de dólares, de la brecha, de la inflación, etcétera, etcétera. Ahora, Estados Unidos no va a hacer esto gratis, porque Estados Unidos también sienta en la mesa al secretario de Estado, es decir, al canciller de Estados Unidos, y a varios popes de la administración Biden vinculadas con la seguridad nacional, con el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le preocupa mucho la relación intensa que viene teniendo la Argentina con su enemigo público, político, económico de los últimos años, que es China. Entonces ahí la delegación argentina, empezando por el propio presidente Alberto Fernández, va a tener que escuchar planteos concretos sobre algunos puntos de la relación estrecha, insisto, que Estados Unidos considera que hay entre Argentina y China, de asistencia para centrales nucleares, de asistencia para un puerto que está mal visto por Estados Unidos en Tierra del Fuego, asistencia militar con aviones de guerra, un trato que la Argentina está tratando de ver cómo lo encara respecto al famoso 5G, que no es solo comunicarse por celular, son comunicaciones de avanzada y donde hay un interés de una empresa china muy importante, Huawei, frente a empresas de Estados Unidos que quieren que no desembarque China con esa tecnología que para Estados Unidos puede funcionar de espionaje, con un tema que es caro
a los sentimientos norteamericanos, sobre todo en los últimos tiempos, del espionaje chino. Y atención, porque eso va a estar sobre la mesa, no sé si de negociación, por lo menos de diálogo en la cumbre de hoy. Carlos, tenés una información que llega desde Washington en este momento. Sí, digo, además de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, está claro que el gobierno lo que necesita es más dólares, entre otras cosas, y más allá de la reunión del presidente Alberto Fernández con Biden, Sergio Massa y parte del equipo que lo acompaña, por ejemplo, Guillermo Mitchell, que es el director de aduanas, tuvieron en esto de buscar dólares por todos lados una reunión con el Servicio de Control de Migración y Aduanas. Esto en forma paralela a la agenda de Alberto Fernández. ¿Te acordás a fines del año pasado lo del acuerdo de información entre la FIP y la FIP de Estados Unidos para que aparezcan las cuentas que no están declaradas? Bueno, a esto se suma también la posibilidad de controlar más, porque en este escenario con cepo cada vez hay más casos de subfacturación de exportaciones. Estos son dólares que dejan de ingresar en el sistema argentino y el gobierno está poniendo el foco ahí. Incluso están negociando, Maxi, que un delegado de la aduana resida permanentemente con una oficina en el sur de Estados Unidos porque están poniendo mucho foco en esto. Se está viendo que de las exportaciones, gran parte, algunos ya lo tienen medio definido, 20, 30%, no entran esos dólares, sino que van a cuentas afuera para no ser liquidados. Su factura se declara a 200 menos. pesos. El proceso de su facturación y lo que hace la aduana argentina, que tiene intercambio de información con la aduana norteamericana, es le pide las facturas de exportación del que compra en Estados Unidos y constata lo que declaró acá el exportador con la factura de allá y ahí se inician las causas judiciales. Hay varias causas judiciales que obviamente en este caso se potencia con brecha cambiaria del 100%. Hay un incentivo muy grande de subfacturación de exportaciones, de declararle menos al Banco Central y de la aduana de lo que se exporta para que queden los dólares afuera, y de sobrefacturación de importaciones, es decir, declararle que se importa más de lo que verdaderamente se importa para conseguir más dólares a la ubita del tipo de cambio oficial de 200 pesos. Vuelvo al tema y después lo vamos a retomar con Adrián Saca, lo que vos planteabas como tema clave, el equilibrio que tiene que hacer el gobierno entre China y Estados Unidos. Lo que le sucede al gobierno es que China es uno de los engranajes clave hoy que aporta dólares o al menos yuanes, es decir, financiamiento concreto para las importaciones. La mitad de las reservas del Banco Central argentino no son dólares, sino son yuanes que están valuados en dólares. 16.000 millones de dólares que hay de reservas brutas, la mitad son el swap con China. Y de eso China ha accedido a canjear 5.000 millones de dólares para pago de importaciones inmediata este año, que alivie un poco la cuenta del Banco Central. La pregunta es qué se va a conseguir en la reunión de Massa con el equipo del Tesoro de los Estados Unidos de Washington, si va a haber dólares contantes y sonantes, y básicamente me dicen que es este tema. Al menos que el FMI no ponga nuevos dólares, sino que por lo menos se salga empatado en la cuenta de envío de dólares a la Argentina versus lo que hay que pagarle este año, que este año viene 4.000 millones de dólares en contra de esa cuenta. En el equipo económico, repito, dicen que ya aceptó el FMI, que esto todavía no se informó, aceptó que esa cuenta se baje a la mitad, que solo haya que pagarle 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario en términos netos este año, pero la idea es que sea en cero, que sea empatada esa cuenta. Vamos a volver en un ratito con Adrián Saca al tema Estados Unidos, lo que está pasando en Washington, pero sumo la interna política. En un ratito vamos a hablar con la doctora Golosín de dos temas judiciales. Uno es novedades en la causa del lago escondido y vamos a hablar también de qué está pasando con los terrenos de Mar del Plata y toda la movida que se armó con el movimiento de Grabois con esos terrenos en Mar del Plata. ¿Qué está pasando en la interna feroz, diría, que se larga entre Patricia Bullrich y Larreta en Juntos por el Cambio? Vos sabés que ayer estuve en los pasillos de la legislatura donde fundamentalmente responden a Horacio Rodríguez Larreta, algunos legisladores responden a Patricia Bullrich, pues ya llega un momento que vos de qué lado estás, ¿no? No es para tibios esta interna. Y me decían en el entorno de Larreta que le temen más al fuego amigo que a lo que tienen en la vereda de enfrente. Muy dura la interna. Uno de los exponentes de esta interna fue Joaquín de la Torre, que es precandidato a gobernador
por Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. No sé si tenemos el tuit por ahí. Digo precandidato porque hay muchos jugadores, ¿no? Está Ritondo, está Santilli, más pegado a Horacio Rodríguez Larreta. Hay muchos precandidatos dentro del PRO, que salió durísimo con Horacio Rodríguez Larreta. Acá lo estoy buscando, Xavi, si lo tenés por ahí para pasar. A propósito de una performance, ¿te gusta el término? Muy lindo. Que se hizo en el Museo Fernández Blanco, que es el museo de Horacio Rodríguez Larreta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Donde... Sí, es de la ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿No? Es de la ciudad de Buenos Aires. Por ahora no es de Larreta. Claro, de hecho, a partir de diciembre no lo va. Es el Museo Larreta, es llamado Museo Larreta, pero no es por él. No es por él, no es por Horacio Rodríguez Larreta. Ahí en Belgrano, un museo muy lindo, la verdad que tiene un parque hermoso, que tiene todas cuestiones de la época de la colonia, digamos, arte colonial. Sí. La verdad que es muy visitado en un ambiente que es muy típico de voto de Larreta. Sí, vamos a poner el video. Pero antes del video lo que pone De la Torre, ¿no? La ciudad gasta fondos públicos en estos espectáculos aberrantes, dice Joaquín De la Torre. No vamos a permitir que traigan estas políticas a la provincia, como desmarcándose y ya pegándole en el medio de la nuca a Horacio Rodríguez Larreta. Lo miramos. ¿Tiene audio? Sí, tiene audio. ¿Qué importa la pobreza cuando tenés la criatura? ¿Qué importa la pobreza? Bueno, a ver, pongamos un poquito el grafo, así no se ve todo completo, que estamos al mediodía. Sí. Estaba bueno, América Noticias lo había puesto subtitulado, donde se veía la frase, que la verdad que es una performance donde dice que importa la pobreza, bla, 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 ¿no? Sí. No sé si están los textos. Bueno, esto ha calentado fuerte la interna, ¿no? Sí. Literalmente. Son estas performances... Esto fue el fin de semana. Esto fue el sábado. Sí, somos gente grande, nos choca un poquito, pero bueno, son rupturistas, son de vanguardia, pero indudablemente caen en esta grieta interna que hay dentro del PRO particularmente, ¿no? Sí, hay un tema que es bastante particular, Maxi, que dentro del entorno de Rodríguez Larreta ya le están cuestionando fuertemente el hecho de entregarle la ciudad a Martín Lustó. ¿Qué le están pidiendo a Larreta, más allá de la pelea política con Patricia Bullrich? ¿Qué le está pidiendo puntualmente Mauricio Macri? Que baje a dos candidatos que perjudican al PRO, que es Fernán Quirós y Soledad Cunha. Que lo saque de carrera, siguen en carrera. Quieren que el único candidato sea Jorge Macri. ¿Qué le critican? Que está jugando para Lustó. ¿Qué temor tienen ahora ya los propios de Larreta? Los tipos que están en funciones, los ministros de Larreta. Si gana Lustó, nos quedamos sin nada. Es entregarle la ciudad entera al radicalismo. Y Larreta se equilibra ahí porque necesita el apoyo del radicalismo para su proyección nacional. Perdón, déjame subirme un poco a un tema más mediático, que es esto de lo que pasó en el museo y demás, ¿no? Sí, más allá de que... es cotillón eso igual. Está bien. Pero esto es televisión. Sí, tenés razón. Entonces, por eso me gustaba ver un poquito los graphs que había puesto América Noticias respecto a lo que decían ahí, más allá de la performance, las chicas ahí en el pasto y demás. Larreta representa supuestamente el armado amplio del PRO, a los sectores medios, sectores progresistas, colectivo LGTB, igualdad de género, de oportunidades y demás. ¿Están escuchando lo que estoy contando? Ayúdenme para completar esto. Bullrich representa a los sectores más conservadores dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Tradición, patria y familia, digamos, ese es el discurso. Ahora, en el medio hay una performance en un museo público que más allá de si están vestidos, no están vestidos, cómo están a la tarde... pero pongamos... Bueno, claro, me interesaba el texto, a ver si está el texto de lo que puso exactamente. Ahí está el texto ahí. Bueno, entonces vean el texto. Cuando tenés la criatura, ¿qué importa la pobreza? Cuando tenés la criatura, ¿qué importa? ¿Qué importa la pobreza? Cuando salís enloquecida a buscar por
por la calle. Bueno, qué sé yo. No sé, está bien la apertura del jefe de gobierno de la ciudad y demás. E insisto, y acá hay dos modelos bien enfrentados dentro de la interna del PRO. Pero esta semana el INDEC va a dar a conocer que la pobreza está arriba del 40%. A mí me parece que este tipo de cosas, y bueno, generan ruido. Sí. Y no generan ruido solamente en el sector más conservador que representa a Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, si Larreta está planteando, digamos, una apertura total, digamos, del sector público de la ciudad de Buenos Aires y demás, bueno, se va a poner caliente la interna. No, digamos, no conozco la performance, pero daría la impresión de que digamos, es una cosa como más bien crítica en relación a la pobreza. No lo leería de manera literal, no conozco la performance, pero no sé si lo leería de manera literal. Y lo otro es que tampoco tengo claro que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sepa, digamos, cuáles son las actividades artísticas que se realizan en cada uno de los museos o de los eventos o lo que fuere de la ciudad. No sé si es una provocación política deliberada, digamos, pensada por la campaña del jefe de gobierno para presidente, digamos, buscando convencer a algún público que cree que le puede ser más cercano que lo que le puede ser a Patricia Bullrich. No creo que el jefe de gobierno esté mirando lo que se presenta en los museos de la ciudad de Buenos Aires. Claramente no, pero no es la primera vez que el área de cultura de Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, le genera un dolor de cabeza a Horacio Rodríguez Larreta. No es la primera vez. En nombre de estas vanguardias, en nombre de esta apertura, que a veces me parece que son inapropiadas, más allá de la grieta interna en el PRO, más allá de la campaña electoral, más allá de las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Me parece que hay sensibilidades que hay que cuidar justamente en nombre del respeto a gente que se puede sentir herida con este tipo de expresiones artísticas. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos hoy en el gran día del encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente argentino Alberto Fernández. Esto se va a producir, según calculan, para dentro de algo más de 3 horas. Sería a las 14:45 hora de aquí de los Estados Unidos, 15:45 de la Argentina, aunque este horario va a ser acomodado de acuerdo a cómo y a cuándo termine otro evento, que es la segunda cumbre de la democracia, que es un evento que para el presidente Joe Biden es muy importante. ¿Por qué? Porque trata de alinear a todas las democracias occidentales detrás de determinados objetivos estratégicos que mucho tienen que ver con la economía. Y de esta cumbre también está participando el presidente Joe Biden, el presidente Alberto Fernández, quiero decir, y bueno, va a seguir haciéndolo a través de su gobierno en los próximos días. ¿Por qué es importante esto y por qué subrayo esto? Porque, bueno, Biden va a empezar esta reunión que va a durar aproximadamente 1 hora en el Salón Oval de la Casa Blanca con Alberto Fernández, digamos, no condicionado, pero sí entonado con esta idea de alinear también a la Argentina en esta serie de objetivos, entre los que están también potenciar las inversiones en un país que, como sabemos, bueno, está también muy condicionado por su propia situación económica, particularmente por el cepo cambiario, que hace que los empresarios de aquí de Estados Unidos estén más llenos de preguntas que de respuestas, ¿no? Respecto de cuándo va a terminar el bendito cepo y también qué pasa con la estabilidad política en la Argentina, particularmente de cara a las próximas elecciones, ¿no? Donde, bueno, el panorama, según la mayoría de estos empresarios, no podría ir para peor, no podría tener una opción de un giro hacia la izquierda y bueno, digamos, no cambiaría mucho la situación.
Pero en cuanto a lo que se espera, Biden es probable que en esta hora aproximadamente que va a tener de encuentro a solas con Alberto Fernández, lo que trate de hacer es justamente de llegar a un acuerdo conjunto para deslizar alguna frase de apoyo a la Argentina y de su intento por fortalecer la relación con Estados Unidos este año que se cumplen justamente los 200 años de relaciones bilaterales oficiales entre la Argentina y los Estados Unidos. ¿Cómo podrá ser eso? No sabemos, pero hay, por ejemplo, algunas publicaciones como la revista Forbes, muy influyente aquí, que está hablando de que puede llegar a haber algún guiño respecto de lo que va a pasar con las inversiones en materia de telecomunicaciones, en particular con la telefonía 5G, que como sabemos se está disputando a nivel global, no solamente en la Argentina, mucho con China. Esto sería si hay algún avance de Argentina respecto a suscribir o adelantar algún tipo de acuerdo sobre las redes 5G, que en la Argentina vienen muy atrasadas, aquí hace 2 años que ya están funcionando a pleno los Estados Unidos, como en otros países del hemisferio norte. Bueno, ya sería, digamos, una de las pulseadas que podría ganarle a China por la supremacía de las inversiones en la región, en un momento en que no hay inversiones de nada en la Argentina, ¿no? Bien, Adrián, ese es uno de los temas. El otro, lo que decía, a ver si intercede ante el FMI. Y otro tema muy delicado para la Argentina que va a estar en la agenda es el tema del litio y todo un sistema de incentivos que Estados Unidos está aprobando en el Capitolio, en su Congreso, respecto a qué países pueden acceder a exportar litio a Estados Unidos. Hoy el principal destino de exportación del litio de la Argentina es Estados Unidos, también es China, pero es Estados Unidos y Estados Unidos está planteando que tengan acceso directo para países que tengan acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que Argentina obviamente no tiene, pero Chile sí tiene un acuerdo de libre comercio y dejaría en posición desfavorable no el tema de la ecuación ahora, sino de toda la ecuación para los próximos años, porque son inversiones que se proyectan a 10, a 20 años mínimo, y todo depende, obviamente, de qué va a ser el principal país del mundo en términos de regulación. Si cambia la regulación del tema, va a haber que adecuarse a eso y cambia toda la ecuación económica para la Argentina. Así que ese es uno de los temas también que está dando vuelta en este momento. Recordemos que el litio en la Argentina, como es Vaca Muerta y algún otro sector de la minería, como es el tema del cobre, son los que han atraído inversiones más allá de la coyuntura económica o la macro desastrosa o el cepo cambiario o lo que quieran. Son inversiones que están llegando más allá de esas condiciones macro, básicamente porque se está viendo el potencial que tiene la Argentina en términos de recursos y lo que demanda el mundo para los próximos años. Volvemos con vos en cualquier momento, Adrián. Seguís ahí desde Estados Unidos cubriendo la cumbre de Alberto Fernández Biden. No sé si hay movimiento en el Congreso, ¿no? Estaba hablando recién José Luis Espert, ahora está hablando del Caño, me dicen. ¿Qué está pasando en el Congreso? Está dando su informe el nuevo jefe de gabinete, Rossi, por primera vez, y entonces ahí están los diputados interpelándolo, no, preguntándole. Después vamos a volver sobre el tema. Quería engancharlo con el tema de Espert porque hay toda una discusión respecto a qué pasa con Milei y la ambulancia que va a pasar ahora que se baja Macri y que Espert se une la sirena? Se une a Juntos por el Cambio. Es decir, quedan de alguna manera en la calle aquellos que están con los espacios más libertarios, que consideran que es una traición de Espert sumarse a Juntos por el Cambio y que es una traición de Macri haberse bajado de la contienda presidencial. Entonces ahí está afinando la ambulancia Javier Milei para pasar a levantar heridos que dejan Espert y Mauricio Macri. Vamos a hablar un poquito del consumo, porque hay evidentemente un ajuste grande en todos los segmentos socioeconómicos,
pero también hay un ajuste de sectores de clase media, media-baja, de algunos consumos que obviamente no tienen que ver con lo esencial, que es alimentación, medicina, transporte básico, ¿no? Servicios públicos, y son consumos que es lo primero que se resiente cuando hay una caída del salario real persistente, como ha ocurrido en los últimos años, y cuando hay una situación de aceleración de la inflación, como es este año por delante de los salarios. Me refiero a todo el tema de tocador, higiene y demás, es uno de los consumos que se resiente. Está Paula Wilberger en una perfumería. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vos decías, no es parte del consumo básico, pero son productos que hacen a nuestra higiene personal. Por lo tanto, dejar de comprar cosas como pasta de dientes, como shampoo, como desenredante, bueno, para la mayoría de la gente resulta imposible. Que hacen algunas cosas, las dejan de comprar y las reemplazan por otras marcas un poco más económicas, pero ¿cómo es la estrategia de los comerciantes para hacerle frente a la inflación? Es uno de los rubros que más ha sufrido el impacto de la inflación. Ellos ven las cifras que se publican de inflación, pero cuando tienen que reponer, la inflación es más alta y muchas veces no les alcanza lo que venden para recuperar el stock, porque cuando van a comprar se encuentran todas las veces que van a reponer con precios mucho más altos. Estamos con Mariana, dueña de esta perfumería, y ya la dejo en comunicación con vos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Paula. Mariana, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo viene? Bien, ¿vos? ¿Cómo viene el tema? Por un lado, remarcaciones, me imagino que recibís, no sé, todos los meses, incluso 2 veces por mes, Sí. nuevos listados de tus Sí. proveedores, que deben ser mayoristas. Y después, ¿qué Sí, te pasa, sí. qué te Sí, pasa sí. con el consumo? Que vos los conocés, me imagino, es una perfumería de barrio, conocés a tus clientes y vas viendo cómo van ajustando el consumo. Sí, recién hablábamos un poco acá entre todos. Nosotros hace 20 años que estamos en el barrio. Somos de estos comercios que decimos chiquitos, donde nos dedicamos al asesoramiento. Pero bueno, claramente el consumo está complicado porque la gente va como achicando los diferentes productos que usa normalmente. Si antes consumían 3 marcas diferentes o un shampoo para cada integrante de la familia, hoy llevan uno para todos, bajan las marcas, buscan productos que sean más accesibles, las marcas importadas prácticamente no se mueven, el consumo acá, particularmente de las fragancias, bajó muchísimo. No sé qué otro dato puedo aportar que sirva. Y contame qué pasa en términos de precios. ¿Hay algunos productos que se han disparado más que otros? Teniendo en cuenta que todo viene, Sí. ¿no?, a velocidad crucero 100%, Sí. 6% Sí. mensual. ¿Hay algunos productos que vos notás que en este arranque 2023 se han disparado por encima de esa inflación del 100%? Sí, claramente todo lo que es capilar. ¿Todo lo que es? A mí me asustó, la verdad. Todo lo que es capilar, shampoo, crema enjuagues, baños de crema, coloración, o sea, tinturas. Para mí fue terrible este año. Sí. ¿Y es de alguna manera lo que la gente está recortando? No recorta, yo creo que busca una marca alternativa. Si antes compraban un kit completo de tintura, por darte un ejemplo común, que es lo más básico, ahora llevan la tintura con el pomo para preparar en su casa. Claro. No sé si es claro lo que, o me entendés lo que te digo con el tema puntual de la coloración, ¿no? Sí, sí. Y decime una cosa, en términos de precios, esos rubros Sí. se han disparado ¿cuánto? ¿A qué rango de inflación vienen? Mira, yo tengo listas todos los meses, entre un 8, un 10, un 12%. Pero sí, las listas llegan mensuales. Acá, por lo menos, en este rubro, yo hablo de lo que es perfumería. Claro. Y también La tenías... parte de tocador aumenta menos. La parte de tocador aumenta menos. ¿Hay acuerdos de precios? ¿Hay precios justos en algunos productos? Sí. Sé que, pero generalmente lo manejan las cadenas de No la- perfumerías o los supermercados. No la perfumería de No barrio. los negocios chicos. No.
No, acá nosotros hacemos las promociones, los acuerdos con los diferentes bancos, las cuotas sin interés, y estar todo el tiempo incorporando marcas que sean un poco más económicas que las más conocidas, ¿no? Mariana, y este Para que todo el aumento, mundo tenga cómo comprar. este aumento Sí. acelerado por encima de la inflación de algunos productos, ¿se da en primeras Sí. marcas solamente o también se da en segundas y terceras marcas? No, se dan todas. Jo. Sí. A ver, porque capaz quedo como medio yo. Creo que esto es general en este rubro. No es que la marca más conocida o la que más se vende aumenta un 15% y la menos conocida aumenta un 8%. Todas tienen la misma... Claro, exactamente, porque los productos vienen todos del mismo lugar, los que fabrican los envases es una única persona, los pigmentos para las tinturas vienen todos del mismo lugar. Entonces, tanto la primera marca como la tercera aumenta igual. Alguna puede aumentar un poco Mariana, más que otra. te hago una última pregunta, Pero bueno, ¿no? Te hago una en líneas generales el aumento acá es en todo. Te hago una última pregunta. Estamos viendo, vamos a hacer una nota con el tema de qué pasa con los mayoristas, donde hay cada vez más gente comprando en mayoristas, pero también me envían, por ejemplo, fotos, imágenes de gente que va a comprar a mayoristas que son comerciantes, es decir, que son comerciantes de barrio que en vez de comprar en el distribuidor directo van a un gran supermercado mayorista. ¿Eso ocurre con el tema de perfumería o ustedes tienen el distribuidor, le compran al distribuidor? No sé si se entiende. Hoy puede un consumidor cualquiera a cualquier supermercado mayorista y llevar, en vez de llevar un producto, llevan 4 o 5 shampoos mínimo y te hacen un descuento. Esos precios que ustedes compran, ¿los compran directamente en un distribuidor, en un mayorista que les envía la mercadería al local o ustedes van a comprar a algún lado? Le voy a trasladar la pregunta. ¿Ustedes hacen se cortó el compras retorno. a mayoristas o tienen un distribuidor? Digamos, porque hay otros rubros donde el comerciante va a un mayorista y por menos precio, por llevar más cantidad, hace una diferencia. Nosotros hacemos todo. Vamos al mayorista, compramos a distribuidoras y a empresas directas. Es decir, están todas, claro, hacemos todo lo que podemos, todo para bajar buscar el costo. precio, y después sostener ventas. Una línea puntual o trabajás con una empresa, el precio viene de la empresa. Claro. Directamente, el aumento o la lista nueva, como lo quieras llamar. Pero sí, compramos en el mayorista, compramos bultos cerrados en promociones para poner promoción acá en el negocio. A ver, hablando de las promociones, no menciones el banco que me contabas recién, pero una de las estrategias que nos contaba Mariana es que tal día de la semana hay un descuento importante, como un 30%, y 3 cuotas sin interés. Entonces hay gente que, como acá también vemos que hay jabón en polvo y demás, en vez de llevar algo caro o una fragancia, le pidió para pagar con ese método un jabón en polvo, con una cifra de 800 pesos. Algo que a vos te parte, no te conviene para nada. No, tarjeta de crédito en montos bajos nosotros no lo podemos manejar, porque los descuentos del banco, el mantenimiento de la cuenta, todo, vos tenés que trasladar todo, el aparatito donde pasás la tarjeta, todo va sumando y aparte, es imposible. vos cobrás a los 30 días. Este negocio, siempre lo mismo. Aparte lo cobras a los 30 días. Aparte, salvo que quieras el pago adelantado, que te descuenten un poco más y nosotras no estamos preparadas. Claro. Insisto que es este negocio. Yo no hablo por todas las perfumerías, pero sí buscamos de tener promociones con 30% de descuentos con diferentes bancos. Sí, estamos todo el tiempo haciendo promociones, asesoramientos, envíos gratis, sí. Claro, Sí, para generar un poco más. Claro, desesperados por mantener mínimamente el consumo porque es mantener el negocio. Si se te caen las ventas en este contexto, ya no te puedes achicar más, ¿no? Sería un golpe que es el gran problema que hoy tienen las pymes, ¿no? Mariana, gracias, muy amable. Ay, te está agradeciendo y ya se está despidiendo. Está traduciendo. Gracias a vos, un gusto, un gusto. Paula, gracias, gracias y muy bueno lo que explicaste, efectivamente, con el tema de reposición de stock, que tienen que estar todo el tiempo preocupados, porque ¿qué precio le ponen? Y acá cuando hay remarcaciones todo el tiempo, por ahí te quedás atrás. Tiene que ser un precio que te genere rentabilidad, que no te saque del mercado, es decir, que la gente no se vaya a comprar al supermercado y que al mismo tiempo te dé un margen para que cuando llegue el listado no te descoloque, porque no hay certidumbre respecto a cuál va a ser el listado que
que te entregan a los 15 días el proveedor. A veces es un aumento del 7%, otra vez el 10%, otra vez el 12%. Y eso habla de una economía que está corriendo con inflación del 100%. Vamos a ver otro de los rubros, que yo decía, iba manejando y decía, che, ¿quién lava hoy el auto en el lavadero? Evidentemente hay un sector de clase media que está ajustando eso. Lo primero que ajustás es eso. ¿No, Carlitos? ¿Vos lo lavás? Sí. Bueno. A ver, está nuestro compañero con el móvil. Recuérdenme quién está. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Leo Godoy, ¿cómo andás? Leo, no te veía. Leo. No te veía, no me habían abierto la cámara. Estamos con el urgente vivo y no me acordaba quién estaba en el móvil. Leo, ¿cómo estás? Todo tuyo. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bien, bueno, estamos acá en San Isidro, en Pole Position, que es un lavadero, que bueno, justamente hablábamos cuando llegamos de esa situación. Son de esas cosas tal vez prescindibles y donde empezás a achicar el presupuesto, lo primero que pensás es, bueno, por ahí las veces que venías a lavar el auto, achicás o directamente empezás a lavarlo en tu casa. Es cierto que muchas veces con las cuestiones de la inseguridad, bueno, hace que en la puerta de tu casa sea muy riesgoso ponerte a lavar el vehículo. Tenés que contar con un espacio importante y por eso por ahí terminás trayéndolo al lavadero. Pero bueno, es un rubro que para un target también es importante, pero bueno, ha sufrido los avatares que tienen que ver con la economía. Por eso estamos acá con Álvaro, que es el gerente de este lavadero, y que bueno, él nos va a contar los detalles de las particularidades del rubro, que también obviamente siente todo lo que ha venido pasando durante estos años con la economía, y también en la pospandemia nos dijo él que cambió mucho la rutina de la gente con respecto también a este hecho de lavar el auto, de lavar el vehículo. Así que Álvaro, bueno, gracias por recibirnos, ya te dejo en comunicación con Maxi para que bueno, puedan contar. Dale, encantado. Mucho Álvaro, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, estás ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahí estás en San Isidro. Me encanta San Isidro, la verdad que San Isidro es un municipio muy lindo. De hecho, estuve el fin de semana ahí en la catedral. Sentí que estás en otro lugar, ¿no? Tiene todo un tema turístico y demás. Pero ¿dónde estás ubicado vos específicamente en San Isidro? Porque también San Isidro tiene zonas de clase media alta, de clase media media, de clase media baja, y tiene sectores también muy, pero muy humildes. ¿Dónde está más o menos en San Isidro? Bueno, acá estamos ubicados en la zona de Loma de San Isidro, sobre la calle Sucre, casi al llegar muy cerca de Tompkinson, para que te ubiques más o menos. Está bien, o sea, tenés un cliente ABC1, digamos, tenés un cliente que va... En teoría sí. Bueno, ¿y qué está pasando con ese cliente y el lavado de auto? Porque lo primero que uno dice, bueno, si te ajusta un poco el bolsillo, lo primero que cortás es el lavado de auto. No sé si esa es un poco la lógica. Bueno, a ver, te comento, esta es una actividad bastante elástica a lo que se refiere demanda versus precio. Claro. Porque es un servicio absolutamente, entre comillas, prescindible. Tú puedes prescindir de este servicio. Y si antes lavabas tu auto una vez por semana o las casas familiares acá que normalmente tienen 2 y hasta 3 autos, si tú sacas las cuentas es un monto importante en el presupuesto familiar. Pero indudablemente se ha resentido, obvio, se ha resentido. La gente lava menos, si te lavabas toda la semana, empiezas a lavar cada 15 días, porque indudablemente la restricción económica afecta a todo el mundo. Así que sí, como te decía, es un rubro absolutamente elástico respecto al precio. Tú subes el precio y la demanda te cae en forma automática porque tu vida no se ve afectada principalmente. No, ¿ya? pero por eso te preguntaba... No es como los alimentos. Pero es interesante porque fuimos justo a las Lomas de San Isidro, que también es un lugar muy lindo, digamos. Y que uno puede creer que no se siente la crisis ahí, ¿no? O no se siente tanto. No. Y sin embargo... Tú lo tienes que mirar en términos relativos. O sea, en términos relativos, la gente, si bien es cierto, en promedio acá tiene un mejor poder adquisitivo, pero también se ha visto afectada. Indudablemente se ha visto afectada. ¿Cómo están los precios me imagino que hay mucha heterogeneidad en los precios. ¿Y cuándo tenés que ajustar vos los precios? ¿Cuáles son los insumos que vos decís me vienen matando, me vienen ajustando cada 15 días y eso me lleva a tener que trasladar con cuidado
los aumentos de precios. Bueno, como en el reportaje anterior mencionabas también productos de limpieza, de higiene, Sí. Básicamente las materias primas son muy similares en ambos rubros. Entonces ha habido un incremento por sobre la inflación promedio en todo lo que son materias primas, que en su gran mayoría son importadas. Digamos. Toda la industria química trabaja, en su gran mayoría, en productos importados. Y los precios no los puedes llevar al mismo ritmo, porque como te decía inicialmente, es una demanda muy elástica. Por lo tanto, tienes que ir ajustando. Vas detrás del ajuste de costos, Para que tengas una idea, en un año el incremento del valor del lavado ha sido un 80%, no ha superado eso, y el costo de los insumos ha superado el 110%. Claro, y ahí es clave a vos que no se te caiga la demanda, el consumo, porque si se te cae el consumo con el incremento permanentemente de costos, bueno, ahí tenés que achicar toda la estructura, ¿no? ¿Cómo viene el consumo? No, es que no, el consumo se ha caído, ¿no? El consumo va detrás, cae cuando hay un incremento fuerte, automáticamente un incremento de precios, el consumo cae en forma inmediata y después se va recuperando. Es mucho más lenta la recuperación, producto de las características económicas del rubro, nada más. Ahora, Álvaro, contame, a vos la pandemia obviamente te mató, 2020 estaba cerrado, te liquidó el 2020, ¿no? La pandemia, la cuarentena. Hola. ¿Me estás escuchando ahí? A ver, ahí Maxi, tuvimos un problema acá con el retorno, a ver si lo podemos recuperar, si no le paso yo la pregunta. ¿Ahí escuchás? Sí, Álvaro, No. ¿me escuchás ahí? Bueno, ¿Me escuchás ahí? Bueno, no, una última pregunta. Se nos perdió el retorno telefónico. Sí, decime, Maxi, una yo se última lo pregunta. traslado. La pandemia lo mató como otros comercios, cero facturación, la cuarentena. En la apertura de 2021 hubo un fuerte salto del consumo. La economía creció 10%, recuperó porque la gente salía desesperada. 2022, el año pasado, fue una cosa el primer semestre y otra cosa el segundo semestre del año, donde empezó a languidecer. ¿Cómo fue esa secuencia? ¿Cómo está hoy el tema del consumo respecto a lo que era 2022 y 2021? A ver, Medio decía la Maxi, traducción. que con respecto a la pandemia, obviamente fue un periodo muy, muy complicado, que después empezó eso a levantar la economía en el primer periodo del 21 y, bueno, tuvo sus inconvenientes tal vez en el 2022. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes a todo este periodo posterior a la pandemia? Fue bastante complejo, o sea, los lavaderos estuvieron cerrados, básicamente, y hubo que pasar el chaparrón con ahorros, manteniendo el personal, hasta que, bueno, poco a poco se fueron levantando diferentes actividades económicas en el país y los lavaderos fueron uno de los últimos en ser levantada esa actividad y, bueno, y empezar a trabajar, a recuperar como, no solamente nosotros, montones de actividades económicas pasó exactamente lo mismo. ¿Y ahí ustedes vieron una mejora en lo que fue Sí. todo lo que vino la pospandemia? Es que la pospandemia también creó hábitos diferentes en la gente. La gente se acostumbró a hacer muchas cosas por sí misma, digamos. Tú ves, el auto lo tenías que lavar en tu casa, montones de actividades las tenías que hacer por ti mismo, por lo tanto fue una recuperación lenta, pero nuevamente retomó, no a los niveles prepandemia, nunca a los niveles prepandemia, pero se ha recuperado, sí, no se ha recuperado en un 100%, pero ha ido recuperando y ha permitido que la actividad vuelva a funcionar. Bien, Leo, gracias, agradecele a Álvaro, Bueno, muy amable los dos. Dale. La verdad que me quedé sin... ¿Cuánto sale el lavado, Leo, ahí? ¿Cuánto sale el lavado? El básico. ¿3.000 pesos el lavado? ¿Y el 3.000 pesos ¿y el el con lavado? silicona? Sí. ¿Y el con silicona? ¿Y el con silicona? A ver, haceme una lista de precios. Bueno, tengo que traer el auto a lavar. Bueno, decime Para más o mí que el menos. tema de la silicona le ponen, viste, como ¿cuánto? hace 3.000 pesos el una lavado conocida... Todo. Como es una conocida campaña... 3.000 todo, cadena de Maxi. café que te dice... el café básico, no sé cuánto te van cobrando ahora, 800 pesos, porque son carísimos. Ahora, si es el latte no sé cuánto, te lo cobran Claro. 1.000 pesos. Y para ellos el costo es un centavo más.
Entonces es la forma de diferenciar para poder venderle al que puede pagar 800 pesos 800 y al que puede pagar más, no perderte ese consumidor que está dispuesto a pagar más por un plus, por una cosa de decir, bueno, me siento y le pongo al auto la silicona, no sé qué. Sí. Ojalá, en este caso, 3.000. Ojalá esté cortado el retorno porque Álvaro me va a querer matar, digamos, pues estoy en contra de... Está todo incluido. Acá está todo incluido. Álvaro, está todo gracias. incluido, por los 3.000 está todo incluido, podés sumarle un peso más y te tomás un café acá en el lugar que tienen para la espera, pero eso sí, no incluye los 3.000 pesos. Solo lavado. Leo, gracias. Gracias a Álvaro, muy amable. Dale, un abrazo. La última vez que fui a lavar el auto fui ahí en Álvarez Thomas, donde hay una pizzería que es espectacular, que es de parado, que hay una cola de una cuadra, porque no tienen para sentarse. Hay gente trabajadora que va y hace una... Entonces, el lavadero justo estaba al lado. Y entré al lavadero para comprar la pizza en la pizzería, ¿viste? Y dice la cola, no sé, eran 20 personas, ¿viste? Aproveché, tenía el auto y demás. Gasté más en la pizzería que en el lavadero, finalmente, porque obviamente no saqué el de con silicona. Además de la pizza, compré empanada, compré torta de ricota, todo junto. Es una pizzería que es un clásico. La mejor de Buenos Aires. Sí. La mejor de Buenos Aires. Lejos. Los desafíos. Cero escenografía. No, entrás y... No, como tiene que ser. Claro. Está Sandra González. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sandra, mira, quería hablar de algo que por ahí es medio incómodo, digamos, porque obviamente en esta economía inflacionaria cada uno trata de salvarse como pueda y obviamente los pequeños comercios que tienen que competir frente a las grandes cadenas o a los supermercados, a las grandes superficies, tratan de hacer lo que pueden, pero está ya generalizado, pero lo veo acá, salgo a una cuadra y ya lo veo por todos lados, incluso de cualquier rubro, incluso para comprar empanadas, por ejemplo, que si vos pagás en efectivo tenés un 10% de descuento. Y tengo entendido que la Ley de Defensa del Consumidor establece que no puede hacerse diferencias entre pago de efectivo, tarjeta de débito o crédito. Supuestamente tienen que cobrar lo mismo. Obviamente eso no existe en la Argentina, porque además el comerciante, si lo hace a través de tarjeta de crédito, además de pagarle una comisión a la tarjeta, cobra a los 30 días, le licúa parte de la guita. Lo mismo pasa con la tarjeta de débito, lo cobra inmediatamente, pero hay una comisión de por medio. Pero es así, efectivamente, no se podría, en teoría, en la Argentina, según la ley, ofrecer descuentos para pago en efectivo. No se puede hacer. Es en base a la ley de tarjeta de crédito, que es la ley 25.065. No te pueden hacer ningún tipo de descuento. Es decir, el pago es exactamente lo mismo, con un pago en tarjeta de crédito, un pago, con tarjeta de débito o en efectivo. Ahora, como bien vos decís, esto está absolutamente generalizado. De hecho, ya en algunos lugares ponen los carteles y también está pasando que en muchos lugares te ponen con tarjeta de débito 10% más, que también está prohibido. La tarjeta de débito es... Yo entiendo lo que vos planteás de lo que le pasa al comerciante. Hoy está, fundamentalmente, el pequeño comerciante está muy golpeado. Pero la realidad es que el consumidor, bueno, puede ir con su tarjeta de débito y tengamos en cuenta que cuando vos pagás con tu tarjeta de débito, te lo debitan en el momento de tu caja de ahorro. Obviamente tenés que tener plata, ¿no? Para eso. Pero es cierto que al comerciante la tarjeta o el banco le cobra una comisión. Ahora, lo que quería mostrar es que hay una ley que obviamente están los carteles por todos lados. Todo el mundo, acá salís a una cuadra y ves los carteles en las pizarras, 10% de descuento, pago en efectivo. Es el típico ejemplo, Maxi, perdóname, Sandra, de la legislación que está desacoplada de la realidad. De la realidad de la inflación del 100%. Claro, pero pasó también con Salvando las Distancias con la ley de alquileres, ¿no? Que vos querés con una legislación abarcar algo que en la realidad no existe, porque en definitiva es un acuerdo entre privados. Yo te quiero vender, si te quiero vender y te pago de acuerdo a lo que a mí me conviene. No, está bien, pero acá estoy contando que están los carteles en la calle.
Pero está perfecto que estén enojados. Cada uno decide cómo quiere cobrar. No, no es así, no es así. Porque el acuerdo no es, perdón, Sandra, perdón, no es así, porque si vos lo dejás librado a la mano del mercado, el que pierde siempre es el consumidor. La ley está justamente previendo un paraguas general para proteger al que tiene menos posibilidad de negociar. Porque si cada uno tiene que negociar con el comercio, pierde siempre el consumidor. Ahora, está bien, pero cuando vos estás tan desacoplado de la realidad, la realidad es que es un acuerdo más allá de la ley entre privados, donde yo decido cómo te quiero cobrar o cómo no te quiero cobrar. Digamos que sí, está la ley, está fuera de la ley, todo lo que quieras, pero desde el sentido común, desde la lógica económica, cuando uno vende, decide cómo quiere cobrar. Eso es libertad básica. Está pensado así para... A ver, yo creo que para eso están las leyes, incluso la ley de defensa del consumidor, es porque el consumidor es el más desprotegido en lo que es la compra, la venta, el servicio en general. Me parece que hay determinadas cosas que tienen que ser reguladas, y reguladas en el buen sentido de la palabra, porque lo que vos tenés que cambiar es lo que le cobran al comerciante por vender con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Eso es lo que hay que cambiar, pero no porque si no... ¿Sabes cuál es el problema? Lo que se está convirtiendo, que hay leyes y nada se cumple en este país. Nada se cumple. Perdóname, Sandra. Está claro, quería centrarme en este tema del descuento que hay. ¿Saben por qué? Porque supuestamente, me imagino, la ley de tarjeta de crédito lo que establece es que es el medio de pago válido. La tarjeta de crédito tiene el mismo valor que un cheque o que un billete en efectivo y lo que fuera. Si un supermercado te dijese 10% de descuento en pago en efectivo, es un escándalo. Porque obviamente inmediatamente te está rompiendo la posibilidad que haga lo que nosotros decimos que hay que hacer, que es comprar a principio de mes con tarjeta de crédito y pagar a los 40 días el resumen de la tarjeta de crédito. Si hay alguna de las cadenas de supermercados grandes que te dice, bueno, no, pagá en efectivo, que te hago 10% de descuento, avisen, porque es una denuncia de acá a la China y obviamente en ese caso ahora nadie va a ir contra un pequeño comerciante porque se conoce la situación en la cual están, lo estamos contando todos los días, en la cual están. Lo que quiero contar es que está el descalabro en Argentina de la inflación del 100% que lleva a que aparecen carteles por todos lados diciendo descuento 10% y eso es ilegal. Pero bueno, todos coinciden que en la Argentina no se cumplen tampoco las leyes. Ahora que no se aviven los supermercados, porque si eso llega a pasar en un supermercado, obviamente ahí los organismos de control deberían hacer cumplir la ley. ¿Se entiende? Porque te están deslegitimando tu medio de pago. Es decir, te cobran 10% más caro si vos pagás con tu tarjeta de crédito. Y eso está en contra de la ley. Sandra, gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Sandra González de Adecua. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar con Javier Calvo qué está pasando en la interna de Juntos por el Cambio, cómo se ordena esa interna con la salida de Macri del escenario de candidatos, la ambulancia de Milei en las próximas elecciones. Y también vamos a hablar de qué está pasando en la negociación con Biden y el FMI por los dólares que faltan en Argentina. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, Javier, lo que habíamos dicho, el tema de la interna en Juntos por el Cambio. Sí, la salida de Macri de la competencia electoral presidencial llevó a algunos movimientos en Juntos por el Cambio, particularmente en el PRO, pero sobre todo en una diáspora que se viene dando desde hace semanas de dirigentes macristas muy identificados con Mauricio Macri, que fueron funcionarios con él y que se fueron repartiendo, se fueron distribuyendo entre las filas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo que hay que preguntarse a esta altura es si esos dirigentes forman parte de lo que en política se conoce como borocotismo, borocotización, panquequismo, o son en realidad, como dice el macrismo, caballos de Troya del expresidente en las dos principales figuras que van a competir por la presidencia dentro del espacio del PRO y de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, ahí como nos muestra la imagen, tenemos dentro del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, a gente como Jorge Macri, que obviamente
va como candidato, va a ser el único candidato que va a llevar el PRO para la disputa con Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Jaime Durán Barba, el asesor histórico de Mauricio Macri. Está con Larreta. Está con Larreta, viene trabajando con Larreta. Forí, el ex canciller. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, uno de los halcones supuestamente de Macri, también está trabajando con el jefe de gobierno. Luis Toto Caputo, un íntimo del expresidente que también está asesorando. Ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en la época de Macri. Exactamente, y la última adquisición, hace 10 días, fue la de Pablo Abeluto, que uno dice, bueno, ministro de Cultura, tanto... No, Pablo Abeluto es el hacedor del relato de Mauricio Macri y fue uno de los escritores que estuvo detrás de los 2 libros de Mauricio Macri, tanto Segundo Tiempo como el último, ¿Para qué? Con lo cual su incorporación al staff de Horacio Rodríguez Larreta no deja de llamar la atención y fueron todos estos pases previos a la renuncia de Macri. Patricia Bullrich, por su parte, incorporó desde el comienzo prácticamente de su candidatura o precandidatura presidencial a Hernán Lombardi, un hombre muy cercano a Mauricio Macri, Jorge Triaca, que fue ministro de Trabajo y que tuvo que ser eyectado del lugar porque tenía una empleada en negro, Dante Sica, ministro de la Producción, Laspina, que es diputado por Santa Fe, pero es una de las cabezas económicas que está alrededor de Patricia Bullrich, y Federico Pinedo. Toda esta gente había dicho en privado o en público que si Mauricio Macri iba por la presidencia, probablemente volvieran a la casita de los viejos, es decir, volvieran a militar con Macri. Bueno, se van a tener que quedar donde están porque Macri no va a ser. Sumamos tema Lago Escondido. Hubo novedades en Comodoro Pi, doctora Bolosín. Hubo novedades en varios escenarios vinculados con esta cuestión, ¿no? Por un lado, declaró en estos días a través de videoconferencia acá en la Ciudad de Buenos Aires ante la fiscal Daniela Dupuy, el principal acusado, el hacker, ¿no? Al final pudieron encontrar al hacker misionero, este muchacho de 22 años, Elías Ezequiel Núñez Piñeiro, ¿no? Que cobraba 15.000 pesos por hackeo. Cada teléfono que hackeaba se llevaba 15.000 pesitos. Barato, ¿no? Me pareció, la verdad. Pagaban con criptomonedas. Esta persona, junto con algunos integrantes de su familia, declaró en estos días ante la fiscal Dupuy, la fiscal especializada en crímenes informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al hackeo del recientemente renunciado Marcelo D'Alessandro, ¿no? El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. También había hackeado otros teléfonos de algunos personajes importantes de la política, digamos, del PRO en este caso, de Diego Santilli. El caso de Gustavo Hornos, ¿no? El juez de casación, que es quien tiene que resolver, entre otros, la causa de vialidad, la condena contra la actual vicepresidenta de la Nación, y 2 de los jueces que condenaron a Cristina Fernández en la causa de vialidad. ¿Qué dijo esto? Me pagaban 15.000 pesos por cada teléfono. No está claro si hay alguna conexión política, digamos, una especie de autor intelectual. Hay algunas conexiones con la política misionera, pero realmente por el momento muy menores. Ahora, ¿qué pasa en la otra cuestión de la que se habla tal vez menos que del hackeo, que es el tema del Lago Escondido, ¿no? Por un lado tenés la causa famosa del tráfico de influencias, estos vínculos supuestamente que surgían de estos chats ilegales hackeados entre Marcelo D'Alessandro y el ladero del presidente de la Corte Suprema, de Horacio Rosati. Esa causa está completamente cerrada, se cerró en la Ciudad de Buenos Aires, una decisión del juez Sebastián Ramos, que declaró, ¿se acuerdan?, en la causa de juicio político, ahí en la comisión de la Cámara de Diputados. Por otro lado, tenés la causa de dádivas, o sea, la investigación del viaje en sí mismo. Esto que se estaba investigando en Bariloche, ahora se va a investigar en Comodoro Pi. A pesar de que los hechos ocurrieron allá, de que la prueba está allá, de que los testigos están allá y de que la causa ya estaba avanzada en Bariloche, se traslada por una decisión del Tribunal Superior, en este caso, a la Ciudad de Buenos Aires. Veremos qué pasa con eso. Mientras tanto, sigue el juicio político a la Corte, siguen las declaraciones, siguen apareciendo los personajes, algunos son citados y no comparecen, pero esa causa sigue avanzando hacia la nada, ¿no? Como sabemos, los votos no están para que eso avance en el Congreso. Y por último, un datito de color, un boicot en la Facultad de Derecho a algunas clases que tienen estos profesores que también son jueces, ¿no? Julián Ercolini, el caso de Raúl Ple, Mariano Borinsky, tienen
casas, clases importantes en las maestrías. Bueno, hubo un boicot decidido por los estudiantes que no se presentaron, no se anotó nadie y las clases no pudieron abrirse. Lo que es muy impresionante es que por 15.000 pesos te hackean un teléfono, no se sabe bien quién lo encargó. No se sabe quién lo encargó, claro, pero sí se sabe cómo se hizo y no es tan sofisticado. Esto por también 15.000 pesos te hackean el teléfono de un ministro. Por 15.000 pesos pagados con criptomonedas te hackean al ministro de Seguridad de la capital de la Argentina. Seguridad, o sea que tiene que tener un sistema especial. No, y no es nada sofisticado. Esto también hay que decirlo. No es que hay un equipamiento especial, no es nada complejo, ¿no? Tenían una clave de Gnosis, que es, digamos, un sistema para acceder a datos personales no tan íntimos. Accedieron a esos datos, cambiaron la SIM del teléfono y le hackearon el aparato. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de consumo. ¿Qué está pasando con las tendencias del consumo con Guillermo Oliveto? Tanda y ya volvemos. Está Guillermo Oliveto. Gracias, Guillermo, por esperarnos. Muy amable, como siempre. Especialista en temas de consumo. La está rompiendo con su último libro, que estoy leyendo con mucha atención, Guillermo. Contame, Guillermo, ¿qué está pasando con el consumo? Venimos contando que hay algunos sectores de clase media que están ajustando. Vos enviaste un cuadro donde se muestra claramente, en base a las investigaciones que haces, que ya viene desde el año pasado esto, que no es lo mismo primera parte del año pasado con la segunda parte y lo que está pasando en estos primeros 3 meses del año. Sí, Maxi, lo que empezás a ver es que empieza a aparecer el límite, ¿no? Lo que vemos acá es la evolución del consumo masivo durante el año pasado. Si ves los números en rojo, en el primer trimestre cerró 7% prácticamente arriba contra el primer trimestre del 2021, después 2%, después un poquito menos de 1% y ya el último cuatrimestre daba negativo, daba 1,6 abajo, y la primera parte de este año, los primeros 2 meses, que es hasta donde hay datos, también sigue dando menos 1,2. Entonces lo que empiezas a ver es que está claro que la gente empieza a encontrarse, por más deseo y ganas que tenga, con un límite, y si esto lo abrís por canales de comercialización, te encontrás con que los supermercados crecen mucho, están creciendo cerca de 8%, pero los autoservicios de barrio, donde compran en general los sectores de la base de la pirámide, de menos recursos, están cayendo cerca del 9%. ¿Por qué? Y por un lado tenés precio congelado, en otro lugar tenés precio de verdad. Entonces, bueno, la gente trata de ir detrás de lo que se supone que va a encontrar mejores precios, justamente porque le está empezando a apretar el bolsillo, ¿no? Guillermo, ¿y en qué está ajustando la clase media? Porque por otro lado uno ve fenómenos como algunos restaurantes muy caros de Palermo o de las zonas o de la zona norte. Uno ve lo que ha pasado, no sé, con espectáculos como el Lollapalooza o los espectáculos internacionales o espectáculos deportivos, todos a full. ¿Hay como una segmentación del consumo, los que todavía siguen consumiendo y los que ya están haciendo un ajuste fuerte? Diría, Maxi, que hay más una segmentación en perfiles de consumo, ¿no? Entonces, lo que a veces uno puede ver y le puede parecer una gran noticia, tal vez no lo sea tanto. Por supuesto, para el tipo que tiene un restaurante o para los recitales sí lo es, pero vos tenés hoy a la sociedad en un proceso muy fuerte de ceder consumo de largo plazo para concentrarse en el consumo de corto plazo. Estás vendiendo menos de la mitad de autos que vendías en el 2017, viajando al exterior menos de la mitad de la gente y vendiendo la mitad de las viviendas que se vendían en ese momento. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo en dólares, que era $1.700, el ingreso mensual hoy es $500, medido al blue. Entonces una sociedad sin poder de compra en dólares, ¿qué hace? Compra cosas en pesos con los pesos que tiene, que a este nivel de inflación en un punto le queman los que tengan, muchos o pocos, y por otro lado todavía tenés este gran deseo de la pospandemia, que es ahora quiero vivir, ahora no me importa nada, ahora quiero disfrutar. Juntá todo eso y te da restaurantes llenos, te da viajes de escapadas a la costa, turismo interno, recitales, teatros en la calle Corrientes en el verano desbordados, todo lo que sea un consumo de vivir el hoy. Ahora, ese consumo, Maxi, para sorpresa tal vez del propio gobierno, no se está traduciendo en una mejora del humor social, porque es un consumo sin ilusión, es un consumo sin proyecto, es un consumo efímero. Del día lo paso bien, vuelvo a casa y me vuelvo a encontrar con la realidad. Es muy interesante lo que vos decís. Claro, lo que estamos viendo con el tema de servicios y algunos consumos de
entretenimiento, gastronomía y demás, claro, es a costa de que estás en mínimo de venta de autos o de casas o de viajes al exterior. Sí, pensá que el 2022 es el segundo año consecutivo en la Argentina por primera vez que se venden más motos que autos. Entonces, eso es una señal, primero, de un deterioro económico general de la población, después de que no hay autos porque no hay dólares, después que los autos que hay valen el doble de lo que valían, y encima te los entregan, no sé, 6 meses tarde, depende de qué estés comprando, ¿no? Entonces, bueno, está claro que a veces cuesta entender porque uno está acostumbrado que si los restaurantes están llenos, todo lo demás está bien. Bueno, hoy te diría que los restaurantes están llenos a pesar de que lo otro está mal. ¿Y qué está pasando con más abajo en la pirámide, ¿no? Se va a conocer este jueves que la pobreza en el segundo semestre seguramente fue más elevada que el segundo semestre del 2021. ¿Y qué está pasando ahí con sectores de clase media y clase baja en términos de ajuste de consumo? Sí, yo ahí focalizaría más, Max, en clase baja directamente. Y ahí lo que tenés es una restricción ya mucho más dura, ¿no? Que la ves acá en el consumo de alimentos, que la ves en gente que tiene que empezar a elegir qué deja o qué cambia, ¿no? Cambiando de marcas, cambiando de lugares de compra y en algunos casos directamente dejando productos que ya no puede comprar. Te cuento cosas que encontramos en nuestros estudios cualitativos con los focus group, gente de clase media baja o de clase baja que te dicen, en esta casa hace 1 año y medio que no se come carne vacuna. Vos mirás los números y los números lo demuestran, ¿no? Argentina está en el consumo de carne vacuna per cápita más bajo de la historia. Cerró el año pasado en 47 kilos per cápita. Entonces, empezás a ceder cosas, el famoso asado, que son de los bienes más icónicos de consumo para los argentinos. La pregunta es, che, si ya no me puedo hacer un asado el fin de semana, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? Y eso es lo que genera un malestar social grande, ¿no? Encima del tema de los sustitutos, tipo el pollo o el cerdo, vienen con aumentos muy fuertes en este arranque de año. Bueno, ahí tenés también el impacto de la sequía, que obviamente sí. Eso se va a hacer sentir, pero digo, acá, Maxi, si vos mirás el escenario, te encontrás con un índice de confianza en el gobierno que está prácticamente en el piso de la serie histórica, 1,17 puntos en febrero. Índice de confianza del consumidor de 1 a 100 en 36 puntos. Es decir, es una sociedad que está consumiendo lo que puede al día, tratando de disfrutar, encontrarse o armarse de burbujas de bienestar, pero sin ilusión, con una mirada muy, te diría, de enorme incertidumbre. Yo hablo de las 3 I, ¿no? Que no dejan dormir a los argentinos. Inflación, inseguridad e incertidumbre. Eso tiene hoy a los argentinos, te diría, desahuciados. Guillermo, gracias. Muy interesante, como siempre, escucharte. Estaba Guillermo Oliveto, director de la consultora W. Vamos en una línea, tema Grabois, Mar del Plata. Después voy a hablar del tema económico, ingreso de dólares y un cierre, un anticipo de la ambulancia de Milei. Bueno, esto que hablábamos hace 2 días, ¿no? Lo contó Javier, lo tuvimos al intendente de Pueyrredón, Montenegro, con esto que se hablaba de una toma, ¿no? De una usurpación de tierras. En realidad estamos hablando de un proyecto agroecológico de 140 hectáreas, como sabemos, ahí en Chapadmalal. Lo que hicieron fue darle la custodia por 6 meses a una ONG que está vinculada al MTE de Juan Grabois, una denuncia penal del intendente Montenegro contra alguna de estas personas, pero la verdad es que lo que hay es un involucramiento oficial de organismos del Estado. Está interviniendo la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que otorgó la custodia de estas tierras. No es gente que va a vivir ahí, es gente que va aparentemente a producir la tierra para generar alimentos ecológicos y baratos para la gente de la zona. Está interviniendo también la Universidad de Mar del Plata y el CONICET. ¿Cuál es el problema o a dónde habría que poner el foco en todo caso? ¿Cómo se elige a esta ONG? ¿Por qué esta ONG y no otra, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos oficiales o de transparencia que tiene el Estado para otorgar estas tierras? Ahora, hablemos propiamente de esto. No es una usurpación, es un proyecto agroecológico de trabajo de la tierra. La tierra sigue siendo fiscal, propiedad del Estado, son tierras fiscales del Estado Nacional. Sí. Eso no se cede la No se cede, ya había en realidad una ONG trabajando en la zona y esto lo que se hace es otorgar la custodia para que durante 6 meses estudien el suelo, hagan los análisis de impacto ambiental y vean qué es lo que van a poner ahí. La pregunta de nuevo es cuál es la transparencia del mecanismo, pero como idea de proyecto no parece que haya algo para discutir, ¿no?
Carlos, tenés el tema de mínimo ingreso de dólares en este primer trimestre del año. Si no va a llegar, Maxi, ni a 3.000 millones de dólares el ingreso de agrodivisas en este primer trimestre. Esto es un 64% menos que el año pasado y es la puntita de un problema que se va a ir agudizando, porque acá tenés la cosecha de trigo nada más, pero te falta todavía la cosecha de soja, que va a ser paupérrima, que arranca en abril. Entonces, enero, febrero, marzo, ni siquiera 3.000 millones de dólares. Muchísima preocupación en el equipo económico de Sergio Massa para ver cómo llegan a diciembre con esta malaria económica. Bueno, y del otro lado, el Banco Central vendiendo desde el 17 de enero casi 3.000 millones de dólares en el mercado cambiario para pagar importaciones autorizadas en el último trimestre del año pasado. La ambulancia de Milei, dame un anticipo y lo seguimos mañana. Lo seguimos mañana. Con la decisión de José Luis Espert de sumarse a la interna de Juntos por el Cambio para armar un gran frente que desaloje y que no vuelva más el kirchnerismo, como dijo Espert, bueno, empiezan a aparecer heridos del liberalismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que acompañaban a Espert, y ya puso primera Javier Milei para recoger a esos heridos y sumarlos a sus listas. Mañana te lo cuento en detalle. Mañana vamos a hablar también de algunas encuestas respecto al fenómeno Milei que lo muestran efectivamente creciendo a expensas no solamente de Juntos por el Cambio, sino también del kirchnerismo, ¿no? Del Frente de Todos. Gracias, doctora Bolosín, Carlos, Javier. Nos estamos retirando. Quédense con Edu Bataglia. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Chau, pásenla bien.